Evangelio de hoy. Sábado 23 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 23, versículo 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús habló a la multitud y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hagan y observen todo lo que les digan. Pero no imiten sus acciones, porque ellos dicen y no hacen. Atan fardos pesados e insoportables, y los ponen sobre los hombros de los demás. Pero ellos no están dispuestos a moverlos ni con un dedo. Todo lo que hacen es para ser vistos por los hombres. Se hacen amplios los filisteos y largos los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Recibir saludos en las plazas y ser llamados Rabí por la gente. Pero ustedes no se dejen llamar Rabí, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y a nadie sobre la tierra llamen Padre, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su Maestro, el Cristo. El mayor entre ustedes será su servidor. El que se engrandezca será humillado, y el que se humille será engrandecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje de San Mateo, Jesús ofrece una crítica mordaz a los fariseos y los escribas, a quienes acusa de ser fariseos de corazón. Este fragmento revela la importancia de vivir la fe con integridad, no solo de manera exterior, sino en lo profundo del corazón. Lo que Jesús denuncia no son tanto las prácticas religiosas, sino la actitud de hipocresía que se esconde detrás de ellas. En un mundo donde las apariencias a menudo parecen más importantes que la realidad interior, Jesús pone de manifiesto la paradoja de los líderes religiosos. Aquellos que se esfuerzan por mostrar una apariencia de piedad, pero que no viven conforme a los principios que predican. Este texto, por tanto, nos invita a examinar nuestras propias vidas. ¿Vivimos lo que decimos creer, o somos simplemente actores que representamos un papel para impresionar a los demás? La hipocresía de los líderes espirituales. El mensaje inicial de Jesús es claro. Los fariseos y los escribas se sientan en la cátedra de Moisés, es decir, tienen la autoridad para enseñar la ley. Pero sus acciones no coinciden con lo que enseñan. De hecho, Jesús les reprocha que imponen cargas pesadas sobre los demás. Pero ellos mismos no mueven un dedo para ayudar a llevarlas. Es una denuncia feroz de una actitud de poder y control ejercida sin compasión. La enseñanza que sale de sus labios es correcta en cuanto a su contenido, pero vacía de amor y misericordia. Jesús nos recuerda que la autenticidad de la enseñanza no se encuentra solo en la palabra, sino también en la vida. ¿Cuántas veces, como líderes espirituales o incluso como miembros de una comunidad, exigimos más de los demás que de nosotros mismos? ¿Cuántas veces predicamos una vida recta, pero no estamos dispuestos a vivirla nosotros mismos? El deseo de ser reconocidos por los hombres. En los versículos siguientes, Jesús aborda la cuestión de la vanidad y el deseo de reconocimiento que impulsa a los fariseos y escribas. Ellos aman que los llamen rabí, y disfrutan de los lugares de honor en las sinagogas y en los banquetes. Esta búsqueda constante de prestigio y honor es una de las formas más insidiosas de hipocresía
que pueden existir en la vida religiosa. El amor al reconocimiento humano sustituye el verdadero amor por Dios y por el prójimo, que es la base del Evangelio. Jesús nos recuerda que no debemos buscar el reconocimiento de los hombres, sino el reconocimiento de Dios. El deseo de la gloria humana es algo efímero, algo que pronto se desvanece, mientras que la gloria que proviene de vivir humildemente según el corazón de Dios es eterna. En este pasaje, Jesús señala la tentación de buscar títulos, honores o posiciones elevadas para llenar nuestro vacío interior. Pero estos solo perpetúan la insatisfacción. ¿No es cierto que muchas veces buscamos el aplauso de los demás para validarnos, sin darnos cuenta de que lo que realmente necesitamos es la aprobación de Dios? La humildad como borde central del Evangelio. Jesús propone un modelo completamente diferente de liderazgo y autoridad, la humildad. En el reino de Dios, el líder no es el que se pone por encima de los demás, sino el que sirve. El que se siente grande y superior es, en realidad, el que se está alejando de la verdadera grandeza. El ejemplo de Jesús es el de un servidor. Uno que se hace pequeño por amor a los demás. La humildad no consiste en negarse a uno mismo, sino en reconocer nuestra dependencia de Dios y la dignidad de todos los demás. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se presentó como el siervo de todos y nos invita a seguir su ejemplo. La humildad nos ayuda a ver a los demás no como obstáculos para nuestro ego, sino como hermanos y hermanas con los que compartimos un mismo destino. En este contexto, Jesús nos llama a ser el último, para ser el primero en su reino, lo cual es una inversión radical de los valores humanos. Esta es una invitación a dejar atrás nuestras ambiciones egoístas y a adoptar una vida de servicio, siguiendo el camino de Cristo. La grandeza en el reino de Dios. Jesús no rechaza la grandeza, pero redefine lo que significa ser grande en su reino. La verdadera grandeza, según Cristo, radica en ser el servidor de todos. El concepto de grandeza que Jesús propone es radicalmente opuesto al que el mundo promueve. En el reino de Dios, el que se humilla es exaltado, y el que se pone al servicio de los demás es considerado el más grande. En lugar de buscar el poder y la dominación, debemos buscar el amor y el servicio. Jesús no se enfurece porque busquen ser grandes, sino porque buscan una grandeza egoísta, que solo alimenta el orgullo y el vacío interior. Ser grande en el reino de Dios es ser humilde, sencillo, disponible para los demás y dispuesto a poner las necesidades de otros por encima de las nuestras. Así, el camino hacia la verdadera grandeza comienza con un acto de humildad. Reconocer que no somos nada sin Dios, y que todo lo que tenemos y somos viene de Él. La verdadera grandeza es aquella que se refleja en la capacidad de amar y servir sin condiciones ni expectativas. La dificultad de vivir según el modelo de Cristo. Es importante reconocer que vivir según el modelo de humildad que Jesús propone no es fácil. Este tipo de vida va en contra de muchas de las normas establecidas por la sociedad, que valora el éxito, la apariencia y el poder. En un mundo que a menudo mide el valor de las personas por su estatus o logros, Jesús nos invita a vivir de manera contracultural. Ser humilde en un mundo competitivo y materialista requiere un esfuerzo constante y una disposición a desapegarse de los valores que nos condicionan. La tentación de la fama.
El reconocimiento y el poder siempre está presente, pero al igual que Jesús, estamos llamados a rechazar estas tentaciones y a centrarnos en lo que realmente importa, el amor, la justicia y el servicio. La vida cristiana, por tanto, requiere valentía. Una valentía que no busca los aplausos del mundo, sino la aprobación de Dios. Vivir de esta manera es vivir en libertad, porque nos libera de la presión de vivir para otros, y nos permite vivir de acuerdo con el propósito divino. El rol de los líderes cristianos en la comunidad. El llamado a la humildad no es solo para los individuos, sino también para los líderes en la iglesia. Los sacerdotes, los obispos, los pastores y otros líderes cristianos tienen una responsabilidad especial en la formación espiritual de la comunidad. Jesús les recuerda que el líder no debe buscar su propia gloria, sino ser el ejemplo de humildad y servicio. La verdadera autoridad en la iglesia no se ejerce desde una posición de poder, sino desde una actitud de servicio. Los líderes deben estar dispuestos a servir a los demás, a sacrificarse por ellos y a guiarlos por el camino de la verdad y la justicia, en lugar de buscar títulos y reconocimiento. Los líderes deben mostrar su amor a través de actos concretos de servicio, haciendo el bien sin esperar recompensa. La autoridad de un líder cristiano radica en su capacidad para amar y servir con humildad, no en su habilidad para imponer su voluntad. El llamado a la conversión. Finalmente, este pasaje también nos llama a la conversión. Jesús no se limita a criticar a los fariseos y escribas, sino que nos invita a todos a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo de acuerdo con lo que predicamos? ¿Buscamos el reconocimiento o la gloria de Dios? Hemos caído en la trampa de la hipocresía, mostrando una imagen de piedad mientras que nuestro corazón sigue siendo soberbio y egoísta. Este texto nos desafía a dejar atrás la falsa religiosidad y a buscar una relación genuina con Dios, basada en la humildad, el servicio y el amor. La conversión no es solo un cambio exterior, sino una transformación profunda del corazón. Un paso hacia la verdadera grandeza que se encuentra en servir a los demás. En lugar de vivir para ser vistos por los hombres, somos llamados a vivir para agradar a Dios, buscando su gloria en todo lo que hacemos. La llamada a la autenticidad. Jesús nos llama a ser auténticos, no solo en nuestra vida interior, sino también en la manera en que nos relacionamos con los demás. La autenticidad en la vida cristiana significa vivir de acuerdo con lo que creemos, no solo en nuestras palabras, sino también en nuestras acciones diarias. Vivir con sinceridad es un acto de humildad, pues reconoce que no somos perfectos y que nuestra dependencia de Dios es absoluta. El cristiano no debe ser un actor que representa un papel, sino una persona que refleja el amor y la verdad de Cristo en todo lo que hace. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias motivaciones. ¿Vivimos nuestra fe por reconocimiento y honra de los demás, o por el deseo genuino de agradar a Dios y seguir su voluntad? Jesús no está interesado en apariencias, sino en corazones que se entregan plenamente a Él, que son sinceros y transparentes en sus esfuerzos por vivir de acuerdo con su enseñanza. Solo cuando somos auténticos en nuestra fe y en nuestras acciones podemos ser verdaderos instrumentos de paz y justicia en el mundo. La humildad como camino de liberación. La humildad no es una carga ni una debilidad, por el contrario, es un camino de liberación.
Al despojarnos del orgullo y de la necesidad de ser exaltados por los demás, encontramos una libertad interior que no depende de las opiniones externas. La humildad nos libera del peso de la vanidad y del deseo constante de reconocimiento, permitiéndonos vivir con una paz que no depende de las circunstancias. Cuando nos despojamos del ego, somos capaces de relacionarnos de manera más auténtica y profunda con los demás, sin la necesidad de comparar o competir. La humildad es el camino hacia la verdadera grandeza en el reino de Dios, donde los humildes son exaltados. Jesús mismo modeló esta humildad en su vida, mostrándonos que el servicio a los demás es el verdadero camino hacia la grandeza espiritual. En lugar de buscar ser servidos, Jesús se hizo siervo de todos, y al hacerlo, demostró que la verdadera fuerza proviene de la capacidad de amar sin esperar nada a cambio. Al seguir su ejemplo de humildad, podemos liberarnos de las falsas expectativas que el mundo impone y encontrar nuestra verdadera identidad en Cristo. El contraste entre la grandeza humana y la divina. Es interesante notar el contraste entre la grandeza humana y la divina. Mientras que los fariseos buscaban la gloria humana, la grandeza de Dios es algo completamente diferente. La gloria de Dios no se encuentra en la apariencia o el poder, sino en la humildad y el sacrificio. Jesús nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre lo que significa ser grande. La verdadera grandeza en el reino de Dios no está en dominar sobre los demás, sino en servirles con un corazón humilde y generoso. Este cambio de perspectiva nos llama a redefinir nuestras prioridades y a ver el mundo desde una visión completamente diferente. Lo que Jesús nos propone no es una negación de la grandeza, sino una redefinición de la misma. En el reino de Dios, los grandes son aquellos que están dispuestos a poner su vida al servicio de los demás, a ser siervos en lugar de amos. Esta es una invitación radical que desafía las normas y valores del mundo, invitándonos a seguir el camino de Cristo, quien se humilló hasta la cruz para salvar a la humanidad. La prueba de la humildad en la vida diaria. La humildad no es algo que se practica solo en momentos solemnes o espirituales. La verdadera humildad se pone a prueba en las situaciones cotidianas, en nuestra forma de interactuar con los demás, en cómo manejamos el éxito o el fracaso, en cómo respondemos a las críticas y al reconocimiento. Cada día ofrece nuevas oportunidades para practicar la humildad, ya sea en nuestra familia, en el trabajo o en la comunidad. Cuando enfrentamos situaciones en las que podríamos sentirnos tentados a buscar nuestra gloria personal, podemos elegir recordar que el camino de la humildad es el que Jesús nos ha señalado. La humildad es una actitud constante que se refleja en cada pensamiento, palabra y acción. Este es el desafío diario para el cristiano. Vivir con una humildad que no se limita a momentos específicos, sino que impregna todas las áreas de nuestra vida. En la vida cotidiana, el verdadero amor cristiano se manifiesta cuando elegimos poner a los demás por encima de nosotros mismos. Cuando decidimos no buscar el reconocimiento, sino servir con corazón puro. El amor como fundamento de la humildad. La humildad y el amor están profundamente conectados. Si realmente amamos a los demás, nos será más fácil servirles y ponernos a su nivel. El amor que Jesús nos invita a vivir no es un amor egoísta que busca ser recompensado, sino un amor sacrificial que se da sin condiciones. La verdadera humildad nace del amor.
Y solo cuando amamos genuinamente a los demás podemos vivir la humildad de manera auténtica. Amar a los demás con un corazón puro nos permite liberarnos del egoísmo y de la necesidad de ser reconocidos. Este amor nos invita a ver a cada persona como un hermano o hermana, dignos de nuestro respeto y servicio, sin importar su posición o estatus. Al vivir el amor de esta manera, experimentamos una verdadera paz y satisfacción, porque sabemos que estamos siguiendo el camino de Cristo, quien vino no para ser servido, sino para servir. La humildad, por lo tanto, no es solo una virtud a practicar, sino una expresión de nuestro amor incondicional por los demás. La humildad como testimonio en un mundo competitivo. En un mundo donde la competencia, el individualismo y el egoísmo dominan muchas veces, la humildad se convierte en un testimonio vivo de la gracia de Dios. Cada vez que actuamos con humildad, estamos desafiando los valores del mundo y mostrando que hay otro camino. El camino de Cristo. Vivir con humildad en un mundo que promueve la autosuficiencia y la búsqueda del éxito personal es una forma poderosa de ser testigos del reino de Dios. No es fácil seguir este camino, pero es el que lleva a la verdadera paz y satisfacción. Cuando elegimos servir en lugar de ser servidos, estamos siendo luz para los demás, mostrando que el amor de Dios es más grande que cualquier recompensa temporal. Este testimonio de humildad es especialmente necesario en nuestras relaciones sociales, familiares y laborales. Al vivir la humildad en nuestra vida diaria, no solo nos alineamos con el corazón de Cristo, sino que también inspiramos a los demás a seguir el mismo camino. La humildad como testimonio de la presencia de Dios. La humildad es, ante todo, un testimonio de la presencia de Dios en nuestras vidas. Si somos capaces de vivir humildemente, es porque hemos experimentado en lo profundo del corazón la presencia amorosa y transformadora de Dios. Es esa experiencia de su amor la que nos permite despojarnos de nuestra necesidad de reconocimiento y de poder. Porque entendemos que lo único que realmente importa es vivir para Él. La humildad se convierte entonces en una expresión natural de nuestra relación con Dios. Y nos lleva a actuar en consecuencia, sin jactarnos de nuestras virtudes o logros, sino buscando siempre servir a los demás como Cristo nos enseñó. Este testimonio de humildad revela que el reino de Dios ya está presente entre nosotros, y que en él no hay lugar para el orgullo o la vanidad, sino para el amor y el servicio. Al vivir de manera humilde, mostramos al mundo que no necesitamos la gloria humana para encontrar nuestro propósito. Nuestra gloria está en servir a Dios y a los demás con un corazón lleno de su amor. La humildad como camino de sanación. La humildad también tiene un poder sanador. Cuando somos humildes, abrimos nuestro corazón a la gracia de Dios. Y es esa gracia la que puede sanar nuestras heridas más profundas. El orgullo y la autosuficiencia nos aíslan. Nos hacen creer que podemos vivir sin necesidad de ayuda, y, a menudo, nos alejan de la posibilidad de sanación. Sin embargo, la humildad nos coloca en una posición de vulnerabilidad ante Dios y los demás, reconociendo nuestras limitaciones y nuestra dependencia. Este reconocimiento de nuestra necesidad de Dios es el primer paso hacia la sanación. Cuando dejamos de lado el orgullo y aceptamos nuestra debilidad, permitimos que la gracia de Dios trabaje en nosotros, sanando nuestras heridas emocionales.
psicológicas y espirituales. Así, la humildad no solo es un acto de servicio hacia los demás, sino también un medio para sanar nuestro propio ser. Al estar dispuestos a reconocer nuestras fallas y buscar la ayuda de Dios, podemos experimentar una renovación y restauración profunda. La humildad en la vida familiar. Uno de los ámbitos más importantes en los que la humildad debe ser vivida es la familia. En el hogar, la humildad se manifiesta cuando estamos dispuestos a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. A menudo, en las relaciones familiares, surgen tensiones y disputas debido al ego y la necesidad de tener la razón o de imponerse. Sin embargo, el llamado cristiano es a imitar a Cristo, quien, siendo el Hijo de Dios, se hizo servidor de todos. La humildad en el hogar implica perdonar, pedir perdón, escuchar con atención y estar dispuestos a ceder por el bien del otro. Cuando vivimos en humildad, creamos un ambiente de paz y armonía, donde las personas se sienten amadas y respetadas. La humildad es el cimiento sobre el que se construyen relaciones sólidas, especialmente en el contexto familiar, donde el amor y el servicio mutuo son esenciales para la unidad. Así, al vivir en humildad dentro de la familia, también estamos formando un testimonio de cómo el reino de Dios puede hacerse presente en lo cotidiano. La humildad en el servicio a los pobres y necesitados. El servicio a los pobres y necesitados es otra manifestación profunda de la humildad. Cuando servimos a los más vulnerables, no solo estamos ejerciendo una acción caritativa, sino que estamos poniéndonos a su nivel, reconociendo su dignidad y humanidad. La humildad nos lleva a ver a cada persona, independientemente de su estatus social o económico, como una hermana o hermano, alguien digno de nuestro amor y cuidado. Jesús mismo pasó gran parte de su vida al servicio de los más necesitados, y nos invita a seguir su ejemplo. Este servicio no debe ser realizado por ego o vanidad, sino por un corazón lleno de amor y compasión. La humildad nos hace ver a los demás no como objetos para nuestra caridad, sino como personas con rostro y alma, y nos anima a tratarlas con respeto y dignidad. De esta manera, la humildad se convierte en una fuerza transformadora en la vida de las personas necesitadas, pues les muestra que son amados y valorados por Dios. La humildad y el perdón. La humildad también está profundamente relacionada con el perdón. Para perdonar a los demás, debemos reconocer nuestra propia humanidad y las veces que también hemos necesitado ser perdonados. El orgullo nos impide perdonar, pues nos hace sentir que estamos en una posición superior y que el otro debe rendir cuentas por su ofensa. Pero cuando vivimos en humildad, somos capaces de dejar atrás el rencor y ofrecer el perdón con generosidad. La humildad nos permite entender que somos pecadores y que la misericordia que hemos recibido de Dios debe ser extendida a los demás. Al perdonar, rompemos el ciclo de resentimiento y hacemos espacio para la sanación y la reconciliación. La humildad no solo facilita el perdón, sino que también nos permite experimentar el perdón de Dios de una manera más profunda. Es, en última instancia, a través de la humildad que podemos abrazar el perdón como una gracia que nos transforma y nos acerca más a Cristo. La humildad y la tolerancia en las diversas opiniones.
En un mundo lleno de opiniones y perspectivas divergentes, la humildad es clave para la tolerancia y el respeto mutuo. Vivir con humildad nos permite escuchar a los demás sin juzgar, reconociendo que, aunque no estemos de acuerdo, cada persona tiene una dignidad que merece respeto. La humildad nos invita a no imponer nuestras propias opiniones, sino a estar dispuestos a aprender de los demás, a escuchar con el corazón y a ser flexibles cuando sea necesario, en lugar de aferrarnos a nuestra propia perspectiva. La humildad nos anima a buscar el bien común y a trabajar juntos en armonía, incluso cuando las diferencias parecen insalvables. Este enfoque de tolerancia y respeto mutuo es especialmente relevante en la sociedad moderna, donde la polarización y la división parecen aumentar. Al vivir la humildad, podemos ser puentes de entendimiento y reconciliación, mostrando que el diálogo y el respeto son posibles, incluso en medio de la diferencia. La humildad y la suficiencia espiritual. A través de la humildad, podemos alcanzar una suficiencia espiritual que no depende de las riquezas o los logros materiales, sino de la paz y el contentamiento que se encuentran en una vida vivida para Dios. Cuando somos humildes, reconocemos que nuestra vida no tiene sentido sin Dios, y que todo lo que somos y tenemos es un regalo de su amor. Esta conciencia nos libera de la necesidad de acumular riquezas, estatus o poder, pues sabemos que nuestra verdadera satisfacción viene de vivir en su presencia. La humildad nos lleva a un lugar de suficiencia interior, donde el amor de Dios es suficiente para llenar todo vacío. Al vivir con esta perspectiva, podemos experimentar una paz duradera que no está vinculada a los altibajos de la vida material, sino que se basa en la constante presencia de Dios en nuestro corazón. La humildad nos enseña que nuestra vida espiritual es la que verdaderamente nos da significado y nos ayuda a vivir con gratitud y plenitud. La humildad y el carácter cristiano. La humildad es una de las características centrales del carácter cristiano. Sin humildad, nuestra fe pierde su profundidad y se convierte en una religión de apariencia, basada en el cumplimiento de normas externas, pero sin una verdadera transformación del corazón. La humildad es la llave que abre el camino para vivir una vida cristiana auténtica, donde el amor y la gracia de Dios pueden obrar libremente en nosotros. Al cultivar la humildad, nos convertimos en reflejos de la luz de Cristo en un mundo que necesita desesperadamente ver el amor de Dios en acción. Vivir con humildad es, por tanto, una invitación a una vida plena. Una vida en la que experimentamos la libertad de ser quienes realmente somos, sin pretensiones ni falsedades. La humildad, entonces, no solo es una virtud, sino una forma de vivir el Evangelio de manera radical y transformadora. La humildad como fuente de unidad. La humildad es también una fuente de unidad. Cuando nos aproximamos a los demás con humildad, reconocemos en ellos la imagen de Dios y nos disponemos a vivir en armonía. La unidad en Cristo no surge de la imposición, sino de la disposición a ser siervos unos de otros, siguiendo el ejemplo de Jesús. La humildad rompe las barreras de orgullo y de ego que dividen a las personas, creando espacio para una verdadera comunidad basada en el amor y el respeto mutuo. Al vivir con humildad, cultivamos un ambiente en el que todos pueden florecer, independientemente de su estatus, historia o logros. Esta unidad no se trata de uniformidad, sino de la capacidad de vivir juntos en diversidad.
aceptándonos unos a otros tal como somos, pero siempre con la mirada puesta en el amor de Dios. En una sociedad cada vez más polarizada, la humildad es el pegamento que puede unir corazones. No por nuestra fuerza, sino por la gracia que recibimos al servir con sinceridad. Humildad y servicio, la verdadera esencia del liderazgo. En muchas culturas, el liderazgo está asociado con la autoridad, el poder y la capacidad de controlar a los demás. Sin embargo, el liderazgo según los principios de Jesús se basa en el servicio y la humildad. Jesús nos mostró que el líder verdadero es el que sirve, no el que manda. De hecho, en su vida y ministerio, Jesús desmanteló las nociones tradicionales de poder y grandeza. Su forma de liderazgo es completamente contraria a la del mundo, donde los líderes buscan acumular poder, riquezas o influencia. En el reino de Dios, el líder es aquel que pone las necesidades de los demás por encima de las propias, que se dispone a hacer lo que otros no quieren hacer, y que se sacrifica por el bien de los demás. Por lo tanto, ser un líder en la fe no significa tener autoridad, sino tener un corazón dispuesto a servir, a dar sin esperar nada a cambio y a guiar con el ejemplo. Este tipo de liderazgo es revolucionario, porque es un testimonio de amor genuino y desinteresado, que se expresa en la humildad. La humildad y la vida eterna. La humildad tiene implicaciones no solo en esta vida, sino también en nuestra relación con Dios en la eternidad. Jesús nos dijo que los humildes heredarán el reino de los cielos. Y esta promesa refleja la verdad profunda de que el camino hacia la vida eterna pasa por el camino de la humildad. El reino de Dios no es un lugar donde los orgullosos y autosuficientes tengan lugar, sino donde los que se han despojado de sí mismos y han puesto su confianza totalmente en Dios encuentran la verdadera paz y alegría. La humildad nos prepara para recibir el regalo eterno de la vida con Dios, porque nos permite estar en una postura de total dependencia y gratitud ante su gracia. No somos salvos por nuestras obras, sino por la misericordia de Dios. Y la humildad nos abre a esa misericordia de manera plena. La humildad, entonces, no es solo una virtud que cultivamos en esta vida, sino la llave para experimentar la plenitud del reino de Dios. En la eternidad, no hay lugar para la autosuficiencia, sino solo para el agradecimiento y el asombro ante el amor incondicional de Dios. El peligro de la autosuficiencia. Vivimos en una cultura que valora la autosuficiencia, la independencia y la capacidad de manejar todo por cuenta propia. Sin embargo, la autosuficiencia puede ser un obstáculo para la verdadera fe. Cuando creemos que no necesitamos a Dios ni a los demás, nos alejamos del camino de la humildad que nos lleva a la gracia. El autosuficiente pone su confianza en sí mismo, en sus habilidades, su inteligencia y sus logros. Pero se olvida de que todo lo que tiene es un regalo de Dios. La humildad, en cambio, nos enseña que dependemos de Dios en cada momento de nuestra vida. No podemos vivir por nosotros mismos, sino solo a través de la gracia que Él nos otorga día a día. La autosuficiencia también nos aleja de los demás, porque nos hace creer que no necesitamos su ayuda ni su compañía. La humildad, por otro lado, nos acerca a los demás y nos permite reconocer que somos una comunidad, no seres aislados. Al dejar de depender de nuestra autosuficiencia,
Podemos vivir más plenamente en la humildad y la solidaridad que Cristo nos enseñó. La humildad y la contradicción del mundo. Vivimos en un mundo que constantemente valora lo contrario de la humildad. El orgullo, el poder, la vanidad. La sociedad celebra a los que sobresalen, a los que tienen el control, a los que son capaces de imponerse a los demás. Sin embargo, el Evangelio nos presenta una contradicción radical a esta visión del mundo. Jesús nos llama a vivir de una manera completamente diferente. No buscando nuestra gloria, sino dando nuestra vida por los demás. La humildad no es vista como una debilidad en el reino de Dios, sino como una virtud que refleja el corazón de Cristo. El mundo nos dice que debemos luchar para ser los primeros. Pero Jesús nos dice que los primeros serán los últimos y que los que se humillan serán exaltados. Este cambio de valores es uno de los aspectos más sorprendentes y desafiantes del cristianismo. Al seguir a Cristo, nos alejamos de la lógica del mundo y abrazamos una lógica completamente nueva. La del servicio. La del amor sin condiciones y la de la humildad que glorifica a Dios. La humildad y la resiliencia en las adversidades. La humildad no solo se muestra en la prosperidad, sino también en los momentos difíciles. Cuando enfrentamos pruebas y adversidades, es fácil caer en la tentación de la amargura o el resentimiento. Pero la humildad nos permite aceptar nuestra fragilidad y nuestra limitación en esos momentos. Reconociendo que no somos autosuficientes y que necesitamos la ayuda de Dios. La humildad nos enseña a esperar en Él y a confiar en su providencia. Incluso cuando las cosas no salen como esperamos. En las pruebas, la humildad también nos lleva a acercarnos a los demás. En busca de apoyo y consuelo, reconociendo que necesitamos la comunidad de los hermanos en la fe. Al vivir con humildad en tiempos difíciles, podemos experimentar la fortaleza que solo Dios puede proporcionar. Una fortaleza que no se basa en nuestro poder, sino en su gracia. La humildad nos hace más resilientes. No porque nos haga más fuertes en nosotros mismos, sino porque nos conecta más profundamente con la fuerza divina que nos sostiene. La humildad y la relación con Dios. La humildad también es esencial para nuestra relación con Dios. Al acercarnos a Él con humildad, reconocemos que todo lo que somos y tenemos proviene de su amor y gracia. Esta actitud nos lleva a la oración sincera, a la adoración genuina y a la entrega total a su voluntad. La humildad nos ayuda a poner de lado nuestras propias expectativas y a aceptar lo que Dios tiene preparado para nosotros, confiando plenamente en su plan. No hay nada más hermoso que una vida vivida en humildad ante Dios. Pues esta actitud nos permite experimentar su cercanía y su bendición de manera más profunda. Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Y es en la humildad donde encontramos la verdadera paz y gozo en su presencia. Al vivir con un corazón humilde ante Dios, podemos ser verdaderos testigos de su amor en el mundo. La humildad y la confianza en la providencia divina. La humildad también nos lleva a confiar plenamente en la providencia divina. Al reconocer nuestra limitación y nuestra necesidad de Dios, entendemos que Él cuida de nosotros en todo momento. Vivir humildemente es aceptar que no controlamos el curso de nuestras vidas, pero que Dios, en su amor y sabiduría, guía cada paso que damos. La humildad nos libera del miedo al futuro, porque sabemos que estamos en las manos de un Padre amoroso que proveerá lo que necesitamos. Cuando somos humildes,
No nos aferramos al deseo de tener todo bajo control, sino que entregamos nuestras preocupaciones a Dios, con la certeza de que Él tiene un propósito en cada situación. La verdadera confianza se da cuando abandonamos la idea de autosuficiencia y nos rendimos a la voluntad de Dios, confiando en que su plan es el mejor para nosotros, aunque a veces no lo comprendamos. En la humildad, reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a Él. Y este reconocimiento nos da paz en medio de las incertidumbres de la vida. La humildad en la adversidad y el sufrimiento. La humildad se pone a prueba en los momentos de adversidad y sufrimiento. En esos momentos, nuestra tendencia natural es cuestionar, luchar y resistir. Sin embargo, la humildad nos enseña a aceptar nuestras pruebas como una oportunidad para crecer en fe. Cuando atravesamos dificultades, la humildad nos invita a poner nuestra confianza en Dios, reconociendo que nuestras fuerzas no son suficientes, pero que Él es capaz de sostenernos en medio de la tormenta. En lugar de caer en la desesperación o el rencor, la humildad nos lleva a pedir ayuda y a aceptar el consuelo de Dios y de los demás. Así, a través de la humildad, el sufrimiento se convierte en un medio de purificación y transformación espiritual, pues nos lleva a depender completamente de la gracia divina. A través de la humildad, podemos encontrar la fortaleza que proviene no de nuestras propias fuerzas, sino del amor de Dios, que nos sostiene en todo momento. La humildad y la perseverancia en la fe. La humildad también juega un papel fundamental en la perseverancia en la fe. En muchos momentos de nuestra vida cristiana, podemos sentir que estamos luchando en solitario, o que nuestra fe es puesta a prueba por dificultades externas e internas. La humildad nos recuerda que no somos los únicos en esta lucha y que no tenemos que hacerlo todo por nuestra cuenta. Al vivir con humildad, reconocemos nuestra necesidad de perseverar con la ayuda de Dios. Y sabemos que Él nos da la gracia para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen insostenibles. La humildad nos lleva a la oración constante, a la meditación en la palabra de Dios y a la comunión con la Iglesia, ya que entendemos que en esos medios Dios nos fortalece y nos mantiene firmes. La humildad nos impulsa a ser conscientes de nuestra debilidad, pero también de la infinita fortaleza de Dios, que nos llama a perseverar en la fe, a pesar de las dificultades. Al aceptar nuestras limitaciones y depender de su gracia, podemos seguir adelante con esperanza, confiando en que Él completará la obra que comenzó en nosotros. La humildad y la conversión del corazón. El llamado a la humildad es, en última instancia, un llamado a la conversión del corazón. La conversión no es solo un cambio superficial, sino un proceso profundo de transformación interior, donde nuestras actitudes, deseos y pensamientos se alinean con la voluntad de Dios. La humildad es la clave para este proceso, porque nos permite ver nuestra vida tal como es, sin engaños ni pretensiones. Solo cuando somos humildes podemos reconocer nuestras faltas, nuestras debilidades y nuestras áreas de oscuridad. Y solo entonces podemos permitir que Dios trabaje en nosotros para purificarnos. La conversión no es un evento único, sino un proceso continuo en el que la humildad juega un papel esencial. Cada vez que nos enfrentamos a nuestras limitaciones y fracasos, la humildad nos invita a rendirnos a la gracia de Dios, permitiendo que Él transforme nuestro corazón y nos haga más semejantes a Cristo. Así,
la humildad no solo nos lleva a un cambio exterior, sino a una transformación interior que nos hace nuevos en Cristo. La humildad y la abnegación del yo. La humildad también está ligada a la abnegación del yo, a la capacidad de poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Vivir humildemente es reconocer que no somos el centro del universo, y que el bienestar de los demás es igualmente importante. En la cultura moderna, a menudo se nos enseña a priorizar nuestros propios deseos, intereses y ambiciones, pero el ejemplo de Cristo es todo lo contrario. Él vino a servir, no a ser servido. La verdadera humildad nos lleva a vivir para los demás, a entregarnos sin reservas por el bien de nuestra familia, comunidad y hasta de nuestros enemigos. Este amor desinteresado es una de las manifestaciones más puras de la humildad, porque implica renunciar al ego y vivir para la gloria de Dios y el servicio de los demás. Al vivir con este espíritu de abnegación, podemos ser instrumentos de paz, justicia y amor en un mundo que necesita urgentemente de esas virtudes. La humildad en el perdón de las ofensas. La humildad también es fundamental en el acto de perdonar. Perdonar a los demás no es un acto fácil, especialmente cuando nos han hecho daño o nos han herido profundamente. Sin embargo, la humildad nos permite ver las faltas de los demás a través de los ojos de la misericordia de Dios. Cuando somos humildes, reconocemos que también hemos sido perdonados por Dios y que, por lo tanto, debemos extender ese mismo perdón a aquellos que nos han ofendido. El orgullo nos impide perdonar, ya que nos hace sentir que tenemos el derecho de mantener el resentimiento. Sin embargo, la humildad nos enseña que no podemos aferrarnos al rencor, sino que debemos liberar a los demás de nuestras condenas, tal como Dios nos ha liberado a nosotros. El perdón no es solo una liberación para el otro, sino para nosotros mismos, ya que nos permite sanar de las heridas del pasado y caminar en paz con Dios y con los demás. La humildad y la vida eterna. Como hemos reflexionado anteriormente, la humildad tiene una relación profunda con la vida eterna. La vida eterna no es solo un concepto abstracto, sino una realidad que comienza en el corazón de los que siguen a Cristo. Al vivir en humildad, participamos activamente en el reino de Dios, que ya está presente entre nosotros. La humildad nos permite entrar en ese reino de Dios, no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios, que nos llama a vivir en su amor y justicia. En este sentido, la humildad no es solo una virtud que nos lleva a la vida eterna, sino una forma de vivir el reino de Dios, aquí y ahora. Al vivir con un corazón humilde, ya estamos comenzando a experimentar la plenitud de la vida que nos espera en la eternidad. Una vida de amor, paz y comunión con Dios. La humildad nos abre a recibir el don de la vida eterna, no como algo que conquistamos, sino como un regalo gratuito de Dios, que nos invita a entrar en su gloria. La humildad como reflejo de la imagen de Cristo. Al vivir con humildad, nos acercamos más a la imagen de Cristo, quien fue el modelo perfecto de humildad. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no vino a la tierra a buscar reconocimiento ni gloria, sino que vino para servir y entregar su vida por nosotros. Su humildad no fue solo una actitud, sino una forma de ser y vivir. Al imitarlos en nuestra vida diaria,
Somos llamados a ser reflejos de su carácter, mostrando la misma disposición de servir a los demás, sin esperar nada a cambio. La humildad de Cristo nos enseña a poner a los demás por encima de nosotros mismos, incluso cuando eso implique sacrificio personal. Cuando nos disponemos a vivir con humildad, nos unimos a la misión de Cristo, que fue un ejemplo de amor desinteresado y generosidad. Cada acto de humildad es un testimonio de que estamos caminando por el mismo camino que Él, siguiendo sus huellas y obedeciendo su llamado a vivir para los demás. La humildad y el perdón, una clave para la sanación. Una de las áreas en las que la humildad se hace más evidente es en la capacidad para perdonar. Perdonar no es fácil, especialmente cuando alguien nos ha herido profundamente. Sin embargo, la humildad nos ayuda a ver más allá de nuestras propias heridas y a reconocer que, como nosotros, los demás son seres imperfectos y necesitados de la gracia de Dios. El perdón no significa ignorar el daño recibido, sino más bien reconocer que nosotros también hemos sido perdonados por Dios. Y que, por lo tanto, debemos extender ese perdón a los demás. La humildad nos permite dejar de lado el orgullo que nos dice que tenemos derecho a retener el perdón, y nos invita a ser canales de misericordia, tal como Jesús lo fue para nosotros. Cuando perdonamos, no solo liberamos al otro, sino que también nos liberamos a nosotros mismos, sanando nuestras heridas y restaurando nuestras relaciones. Así, la humildad se convierte en un motor para la sanación interior, tanto en nuestra relación con Dios, como en nuestras relaciones humanas. La humildad en la sencillez de la vida cristiana. La vida cristiana no está en las grandes obras ni en la acumulación de riquezas o estatus, sino en la sencillez del corazón. Jesús nos invita a vivir una vida sencilla, libre de las complicaciones que el mundo nos impone. La humildad nos permite alejarnos de la competencia por el poder, el dinero y la fama, y nos guía a encontrar satisfacción en las cosas más simples y profundas de la vida. Vivir con humildad es aceptar que no necesitamos la aprobación del mundo para ser felices, sino que nuestra verdadera identidad proviene de ser hijos de Dios. Esta sencillez no es sinónimo de pobreza material, sino de riqueza espiritual, donde los valores de la fe, el amor y la justicia son los que guían nuestras decisiones. Al centrarnos en lo esencial, podemos vivir con libertad y paz interior, sabiendo que lo más importante no está en lo que tenemos, sino en lo que somos en Cristo. La humildad y la sabiduría espiritual. La humildad también está estrechamente relacionada con la sabiduría espiritual. Quienes son humildes están dispuestos a aprender y a reconocer que no tienen todas las respuestas. La humildad nos permite escuchar a los demás, aprender de ellos y, sobre todo, escuchar a Dios. El corazón humilde es un corazón abierto a la guía del Espíritu Santo, dispuesto a recibir enseñanza y dirección divina. La sabiduría no es solo conocimiento, sino una forma de vivir que se basa en el discernimiento y en la capacidad de hacer la voluntad de Dios en cada circunstancia. Los sabios, en la perspectiva cristiana, son aquellos que entienden que todo viene de Dios, y que nuestra verdadera sabiduría es vivir de acuerdo con su voluntad. Al caminar en humildad, adquirimos esta sabiduría, que nos guía a vivir de manera justa y recta, siguiendo el ejemplo de Cristo. La humildad en el servicio a los pobres y necesitados.
La humildad también se refleja en nuestro servicio a los pobres, los necesitados y los marginados de la sociedad. Jesús mostró un amor profundo y compasivo hacia aquellos que la sociedad despreciaba, como los leprosos, los pecadores y los pobres. La humildad nos lleva a ver a cada ser humano con los ojos de Cristo, reconociendo su dignidad y valor, independientemente de su situación social, económica o moral. Servir a los demás con humildad es una forma concreta de seguir a Cristo, quien vino a este mundo no para ser servido, sino para servir. Este servicio no se trata solo de dar algo material, sino de brindar amor, tiempo, atención y apoyo emocional. Vivir con humildad nos permite despojarnos de nuestro egoísmo y vivir con el corazón abierto para ayudar a quienes más lo necesitan. A través de nuestro servicio humilde, podemos reflejar el amor de Dios de una manera tangible y ser testigos vivos de su compasión. La humildad y la resistencia al orgullo. La lucha contra el orgullo es un desafío constante en nuestra vida cristiana. El orgullo nos aleja de Dios, pues nos hace pensar que podemos vivir sin su ayuda y que somos suficientes por nosotros mismos. En cambio, la humildad nos invita a reconocer nuestra dependencia total de Dios y nuestra necesidad constante de su gracia. El orgullo se manifiesta de muchas formas. En el deseo de reconocimiento, en la competencia constante, en el afán de demostrar que somos mejores que los demás. Sin embargo, la humildad nos enseña a no buscar la exaltación, sino a bajar nuestra mirada y servir a los demás en silencio. Esta resistencia al orgullo es un proceso continuo que requiere de oración, reflexión y la gracia de Dios. Al resistir el orgullo, nos acercamos más a la verdadera humildad, la cual nos permite vivir como Cristo vivió, sin buscar nuestra propia gloria, sino la gloria de Dios. La humildad y la aceptación de las limitaciones. La humildad también nos enseña a aceptar nuestras propias limitaciones. A menudo, nuestra cultura nos empuja a creer que debemos ser perfectos en todo lo que hacemos, lo que puede generar mucha presión y frustración. La humildad, sin embargo, nos permite aceptar nuestras imperfecciones y reconocer que no somos perfectos, pero que estamos en un proceso de crecimiento. Aceptar nuestras limitaciones nos libera de la constante comparación con los demás y nos permite vivir con paz interior. La humildad nos permite ver que nuestra valía no depende de nuestros logros, sino de quién somos en Cristo. A través de esta aceptación, podemos vivir con mayor autenticidad, sin pretensiones ni máscaras. En nuestra debilidad, Dios puede obrar poderosamente, pues su gracia se perfecciona en nuestra fragilidad. La humildad y el testimonio de vida. La humildad es un testimonio poderoso para el mundo. Vivir humildemente no solo nos transforma a nosotros, sino que también refleja a Cristo en nosotros ante los demás. El mundo necesita ver el Evangelio encarnado en nuestra vida diaria. No en palabras grandiosas, sino en acciones humildes que expresan el amor y la misericordia de Dios. En un mundo que a menudo se define por el individualismo y la competencia, el testimonio de una vida humilde es una luz que brilla con fuerza. Al vivir con humildad, mostramos que el reino de Dios no es de este mundo, que su gloria no se mide por lo que tenemos, sino por lo que damos. Al ser humildes, se abre ante los demás una ventana hacia el corazón de Cristo.
invitándolos a seguir su ejemplo y a vivir también en humildad. La humildad y la renovación interior. La humildad, en su esencia, es el camino hacia una renovación interior profunda. Al vivir con humildad, no solo estamos renunciando al orgullo y la autosuficiencia, sino que también estamos dejando que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, transformando nuestro corazón. En nuestra vida cotidiana, se nos presentan constantemente momentos de elección entre vivir con humildad o sucumbir al egoísmo y la soberbia. En cada una de estas decisiones, el Espíritu Santo nos invita a elegir lo que es de Dios, a hacernos pequeños para poder ser grandes en su reino. Esta renovación no es solo exterior, sino que se produce en lo más profundo de nuestro ser. Al permitir que la humildad entre en nuestro corazón, cada rincón de nuestra vida se ve tocado por la gracia divina, permitiéndonos reflejar la paz, el amor y la bondad de Dios. La humildad se convierte entonces en un vehículo para la transformación continua de nuestra vida espiritual, ayudándonos a acercarnos más a la imagen perfecta de Cristo. La humildad y la libertad espiritual. Uno de los frutos más hermosos de la humildad es la libertad espiritual. Cuando vivimos humildemente, nos liberamos de la carga del orgullo y de las expectativas del mundo. El mundo nos ofrece constantemente una visión de éxito y satisfacción basada en la acumulación de poder, riqueza y fama. Pero la humildad nos libera de esta trampa. Al vivir con humildad, no necesitamos la validación de los demás ni buscamos la aprobación externa. Nos volvemos libres para vivir conforme a la voluntad de Dios, sin que el deseo de ser reconocidos nos detenga. Esta libertad nos permite vivir con paz, sabiendo que nuestra identidad está segura en Cristo y que no necesitamos nada más para ser completos. La humildad nos da la libertad de amar sin esperar nada a cambio, de servir sin buscar recompensas y de vivir con una profunda gratitud por todo lo que Dios nos ha dado. La humildad y la fortaleza interior. Aunque la humildad a menudo es vista como una característica de debilidad, en realidad, es una de las mayores fuentes de fortaleza espiritual. La verdadera fortaleza no proviene del poder o la autosuficiencia, sino de nuestra capacidad para reconocer nuestras limitaciones y entregar nuestras cargas a Dios. Cuando somos humildes, entendemos que nuestra fortaleza no depende de nosotros, sino de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo los grandes héroes de la fe, como Moisés y David, eran hombres humildes, dispuestos a rendirse ante la voluntad de Dios, y, a través de esa humildad, se convirtieron en instrumentos poderosos de su propósito. La humildad nos permite enfrentar los desafíos con una perspectiva correcta, sabiendo que no estamos solos, sino que Dios nos acompaña y nos fortalece en cada paso. Esta fortaleza, nacida de la humildad, nos permite perseverar en la fe, incluso cuando todo parece ir en nuestra contra, pues sabemos que Dios está obrando a través de nuestras debilidades. La humildad y el sacrificio diario. Vivir con humildad también implica un sacrificio diario. Cada día se nos presentan oportunidades para renunciar a nuestro ego y seguir el ejemplo de Cristo, quien, por amor a nosotros, se sacrificó en la cruz. El sacrificio que exige la humildad no es un acto aislado, sino una actitud diaria de entrega. A veces, el sacrificio consiste en poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras.
Otras veces, en renunciar a nuestras propias ambiciones y deseos para seguir el camino que Dios tiene preparado para nosotros. En este sacrificio, encontramos una profunda unión con Cristo, quien sacrificó su vida para darnos la salvación. Aunque no siempre es fácil, la humildad nos permite ver estos sacrificios como una forma de dar gloria a Dios y de servir a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Al vivir en sacrificio diario, nos acercamos más al corazón de Cristo y somos transformados a su imagen. La humildad y la alegría interior. La humildad también está estrechamente relacionada con una profunda alegría interior. Cuando vivimos humildemente, dejamos de lado la lucha constante por obtener más, por ser mejores que los demás o por alcanzar el reconocimiento. En lugar de centrarnos en nuestros propios logros, aprendemos a encontrar la alegría en lo que Dios ya ha hecho por nosotros y en la vida sencilla y abundante que Él nos ofrece. La humildad nos lleva a reconocer que, incluso en medio de las dificultades, tenemos razones infinitas para agradecer y alegrarnos. El corazón humilde sabe que todo lo que tiene proviene de Dios. Y esta gratitud da lugar a una alegría profunda, que no depende de las circunstancias externas. Vivir humildemente nos libera del constante deseo de más y nos permite disfrutar del presente, sabiendo que, en Cristo, ya tenemos todo lo que necesitamos. Esta alegría no se basa en el éxito o en el reconocimiento, sino en la paz que proviene de vivir conforme a la voluntad de Dios. La humildad y la unidad en la comunidad cristiana. La humildad es también un principio clave para la unidad dentro de la comunidad cristiana. Cuando vivimos con humildad, dejamos de lado las rivalidades, los celos y las divisiones, y nos enfocamos en lo que realmente importa: el amor a Dios y al prójimo. La humildad nos ayuda a reconocer que cada miembro de la Iglesia es valioso y tiene un papel importante en el cuerpo de Cristo. Al vivir humildemente, nos convertimos en instrumentos de unidad, buscando siempre la reconciliación, el entendimiento y el perdón. La humildad nos invita a no poner nuestras propias opiniones o intereses por encima del bienestar de la comunidad, sino a trabajar juntos para edificar el reino de Dios. A través de la humildad, aprendemos a valorar a los demás por lo que son en Cristo, y no por lo que pueden darnos o por sus logros. Así, la humildad se convierte en un motor para la unidad, creando un espacio donde la paz de Cristo puede reinar entre todos. La humildad y el testimonio cristiano ante el mundo. El testimonio cristiano ante el mundo está profundamente ligado a nuestra humildad. El mundo observa con atención cómo vivimos. Y lo que más impacta a aquellos que no conocen a Cristo es la forma en que tratamos a los demás. Vivir con humildad es un testimonio poderoso de que somos diferentes, de que no buscamos lo mismo que el mundo, sino que vivimos para la gloria de Dios. Nuestra humildad atrae a otros a Cristo, pues al ver nuestro amor desinteresado, nuestra generosidad y nuestra paz interior, las personas se sienten atraídas a conocer la fuente de todo eso. La humildad nos permite ser luces en la oscuridad, mostrando a los demás que hay otro camino. El camino de Cristo, que es de humildad, servicio y amor. Cuando vivimos de acuerdo con los principios del reino de Dios, no solo transformamos nuestras vidas, sino que también impactamos al mundo que nos rodea, haciendo visible el amor de Dios para todos. La humildad y la capacidad de escuchar a Dios.
La humildad nos abre la capacidad de escuchar a Dios de una manera más profunda. Cuando somos humildes, estamos dispuestos a reconocer que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos la guía de Dios. La humildad nos lleva a estar atentos a la voz de Dios. No solo a través de la palabra escrita, sino también en el silencio, en la oración y en la meditación. En la humildad, aprendemos a ser receptivos a la dirección de Dios, sabiendo que Él siempre tiene el mejor camino para nosotros. La actitud humilde nos hace más sensibles a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, guiándonos hacia la verdad, la paz y la justicia. Escuchar a Dios con humildad es reconocer su soberanía y su sabiduría infinita, y permitir que su voluntad se cumpla en nosotros. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.